le quiero invitar a que leamos la palabra de Dios. Este es un tema muy profundo, este es un tema muy especial, este es un tema muy espiritual y es un tema muy necesario. Quiero que venga conmigo al Evangelio según San Juan, al capítulo 4, y vamos a leer solamente en el versículo 1 para comenzar. Y dice así, Juan capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y luego de ahí nos pasamos al versículo 3, donde dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Posiblemente usted se pregunte y diga, ¿por qué es tan importante este tema? Según dice el hermano Rodríguez. Hermanos, hermanas, recuerden, al tema le he titulado En el tiempo del Espíritu. ¿Por qué titulé este mensaje En el tiempo del Espíritu? Yo quiero que usted ponga atención y vaya descubriendo paso a paso. Leamos una vez más. Juan capítulo 4, versículo 1. Dice así. Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Verso 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Note esto. En primer lugar, el Señor Jesús se dio cuenta que los fariseos, que los religiosos judíos, que no querían saber nada del cristianismo, oyeron que se decía por ahí que ahora había más gente siguiendo al Señor Jesús que a Juan el Bautista. Grábese esto. Entonces dice el verso 3, Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Lo que yo quisiera aquí es invitarle a usted, hermano, hermana, recordándole cuál es el título del mensaje de este día. En el tiempo del Espíritu Santo. ¿Qué le quiero decir con esto del título del mensaje de este día? En el tiempo del Espíritu Santo. Porque nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, debemos aprender correctamente en la Biblia, porque muchas veces podemos aprender hasta salmos de memoria. Muchas veces podemos tener muchos años leyendo la Biblia. Podemos ser cristianos de muchos años congregándonos en una iglesia. Inclusive, podemos ser hasta predicadores de ya muchos años. Pero déjeme decirle algo. Nosotros debemos imitar al Señor Jesús en cuanto a esto que acabamos de leer. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Que el Señor Jesús se dio cuenta que los fariseos o los religiosos judíos se habían dado cuenta que ya más gente lo seguía a él que a Juan el Bautista. El Señor prefirió alejarse antes que comenzaran a hacer comparaciones y que de pronto comenzaran a ponerlos en contra a él y a Juan el Bautista.
Ojalá que me entienda, mi hermano, mi hermana. Nos vamos a centrar más que todo en el tiempo del Espíritu Santo, en cómo ser dirigidos por el Espíritu Santo. Vamos a enfatizar aquí cómo nuestro Señor Jesús, quien se movía 100% por la dirección del Espíritu Santo, descubrió que había peligro para que de pronto Satanás, a través de los religiosos judíos, los pusiera en contra y el reino de Dios, en lugar de expandirse, en lugar de extenderse, fuera dañado, fuera estorbado y dejara de hacerse la voluntad de Dios. Hermanos, hermanas, es triste, es lamentable que nosotros como creyentes, comenzando desde los predicadores, le hagamos caso a Satanás y que de pronto miremos enemigos por todas partes. Déjeme decirle, es muy hermoso que de pronto veamos una iglesia que dice Iglesia Asambleas de Dios. Qué hermoso. De pronto encontramos otra iglesia que dice Jesús es el camino. Qué hermoso. Encontramos otra iglesia que dice Dios está con nosotros. Y así, una gran cantidad de nombres tan bonitos, tan hermosos. Pero hermanos, hermanas, allá en el fondo hay mucha división entre nosotros mismos. Nosotros mismos hemos interpretado las Sagradas Escrituras de tal manera que si otro predicador u otra iglesia de pronto entienden las cosas de otra manera, ya nos separamos, ya nos dividimos. Y de pronto, sin pensarlo y sin saberlo, terminamos siendo enemigos y Satanás logra detener el avance del reino de Dios. Les decía, meditando en lo que dice aquí la Sagrada Escritura, debemos aprender a imitar a nuestro Señor Jesús, que porque era dirigido por el Espíritu Santo, inmediatamente descubrió que Satanás quería usar a los religiosos judíos, un grupo de personas que creía en Dios, un grupo de personas que amaba a Dios, pero que eran débiles espiritualmente y eran fuertes en cuanto a dejarse guiar por lo que sentían. Aquí tenemos algo maravilloso. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor para que podamos darnos cuenta que si realmente somos dirigidos por el Espíritu Santo, no debemos caer en ninguna provocación, ni debemos de permitir que Satanás nos use como sus sirvientes y que terminemos estorbando la obra de Dios. Grábese esto. Esto que usted está mirando ahí, en esa imagen que está detrás mío, no es acerca de lo que hemos leído. Eso que usted está mirando ahí tiene que ver con otra escritura que ya vamos a llegar a ella. Esto es
lo que dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 7. Una vez más le digo, para aquellos que pueden mirar la imagen que tengo detrás mío, esta imagen corresponde al capítulo 7 del Evangelio según San Juan, donde los hermanos o medios hermanos del Señor Jesús, digo medios hermanos porque ellos eran hijos de José y María, y nuestro Señor Jesús solamente era hijo de María, porque Él era el mismo Dios manifestado en carne. Por lo tanto, ahí puede usted mirar algunos de sus hermanos diciéndole, insistiéndole, si de veras eres el mismo Dios manifestado en carne, entonces date a conocer a la gente. Si realmente eres el Hijo de Dios, empieza a hacer milagros, empieza a hacer cosas grandes para que la gente te conozca. Sin embargo, el Señor Jesús dijo algo maravilloso. Eso lo vamos a ver más adelante. Dijo, mi tiempo todavía no ha llegado. Ellos le decían, ve, muéstrate, haz milagros. Y el Señor dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno. Para mí, yo tengo un tiempo cuando tengo que obrar. Es decir, yo no me muevo por lo que siento o no me muevo por lo que me dicen que haga o por lo que me provocan hacer. Yo me muevo por el Espíritu Santo. Yo no abro mis labios a menos que sea el Espíritu Santo el que me haga abrirlos, porque puedo estorbar al reino de Dios. Oiga, hermano, este tema es un tema maravilloso, y si realmente somos espirituales, cualquiera que me esté escuchando y vaya leyendo juntamente conmigo, va a estar de acuerdo en lo que estoy diciendo. Y una vez más le digo, una gran mayoría del cristianismo de este tiempo estamos cayendo en ese error, estamos cayendo en esa provocación de Satanás, y ya directamente le digo, en lugar de ser portadores de un mensaje positivo, y en lugar de que nosotros seamos instrumentos que sirvamos para la expansión del reino de Dios, terminamos estorbando al reino de Dios. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que estamos enemistados entre las organizaciones? No me va a decir usted, hermano, hermana, que no es cierto. Que la iglesia bautista no se lleva con la iglesia pentecostés, que la iglesia adventista del séptimo día no se lleva con la iglesia metodista, en fin. Hay esas divisiones, hay esas diferencias, y estamos hablando de un mismo Dios y estamos hablando de una misma Biblia. Y si nosotros como líderes, nosotros como dirigentes en las iglesias tenemos esas diferencias y no nos llevamos unos con los otros, si no tenemos esa comunicación, porque muchas veces se corta la comunicación y eso lo único que hace es aislarnos más. Deberíamos de tener más comunicación, buscar la amistad y por medio de la amistad llegar a tener una plática y llegar a un acuerdo, a ver cómo nos vamos a ajustar a la palabra de Dios y que sea la palabra de Dios la que salga glorificada y que nosotros aceptemos si de alguna manera no hemos estado interpretando la palabra de Dios correctamente.
Entonces, mi hermano, mi hermana, lo que vemos aquí, recuerde, el título del mensaje es En el tiempo del Espíritu. ¿Por qué en el tiempo del Espíritu? Oiga bien lo que le voy a decir. Porque si usted y yo no nos movemos en el tiempo del Espíritu, nos vamos a mover en nuestro tiempo. Y cada movimiento que sea en nuestro tiempo va a ser un estorbo para el reino de los cielos. El reino de los cielos no va a avanzar porque yo estoy deteniendo el avance del reino de los cielos. Por eso, aquí leímos cuidadosamente en Juan capítulo 4, versículo 1, que dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. De ahí pasamos al verso 3, Juan capítulo 4, versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Por qué razón? Nuestro Señor no quiso quedarse más tiempo ahí, porque se dio cuenta que Satanás, a través de la debilidad espiritual de los fariseos, iba a buscar ponerlo en contra de Juan el Bautista. Y el Señor, que quería que el reino de los cielos se expandiera, prefirió mejor dejar ahí ese lugar, esa área, e irse nuevamente a Galilea, donde podía hablar la palabra de Dios y donde podía hacer que el reino de Dios se extendiera por todos lados, antes de perder el tiempo dejándose enfrentar por Satanás a Juan el Bautista. Hermano, hermana, si usted supiera cuánto trabajo tiene Satanás entre nosotros los cristianos, cómo Satanás está tan ocupado y nos tiene tan cautivos en esas discusiones, en esos pleitos, en esas cosas que solamente entretienen al reino de los cielos para que éste avance y llegue a todos los rincones. Esto que estamos aprendiendo hoy debería de ser una de las cosas más importantes que nosotros deberíamos aprender. Porque déjeme decirle, ¿de qué sirve que conozcamos mucha profecía si no tenemos el discernimiento para saber cuándo hablar por el Espíritu, cuándo actuar por el Espíritu? Aquí el Señor, que era el más espiritual que Juan el Bautista, él mismo decidió irse a otro lado antes de permitir que Satanás usara a los judíos religiosos y que de pronto vinieran a Juan el Bautista y buscaran enfrentarlos. El más sabio, nuestro Señor Jesús, decidió irse para otro lado. Y yo le quiero decir, yo he buscado poco a poco ir entendiendo estas cosas. Hay tantos hermanos que a través de casi 50 años me han provocado directa y abiertamente para discutir acerca de temas doctrinales, esperando que yo acceda y que tengamos unas discusiones públicas y tanta cosa, y yo he preferido mejor no hacer caso y buscar alcanzar una almita más, buscar llegar a otro pueblo con la palabra de Dios, tomar una radio más, tomar un canal más, y así estar moviéndome en el tiempo del Espíritu. El Señor sabía que el reino de los cielos tenía que extenderse, y el Señor dijo: si aquí
Satanás me va a estorbar. Y de pronto Juan el Bautista sí le puede creer al pueblo judío religioso y sí me lo puede poner en contra. Mejor me desaparezco yo para que Juan el Bautista no tenga enemigo a la vista. Y se apartó el Señor y así evitó ese encuentro, así evitó ese problema y así, por un lado, Juan el Bautista aventajaba con el reino y el Señor aventajaba por otro lado, allá en Samaria, también con el avance del reino de los cielos. Bueno, aquí podemos ver una cosa y recuerde, el tema de hoy es, grábese esto, en el tiempo del Espíritu. En el tiempo del Espíritu. Aquí tenemos una lección maravillosa de parte de nuestro Señor de lo que debemos hacer cuando de pronto Satanás quiere estorbarnos. Y por eso, mi hermano, mi hermana, yo les digo, tengan mucho cuidado. Sepan ustedes lo que van a decir en el momento que algo tengan que decir. ¿Lo estamos diciendo de parte del Espíritu Santo? ¿O lo estamos diciendo por duda? ¿O lo estamos diciendo por envidia? ¿O lo estamos diciendo por resentimiento? Y de pronto, hermanos, hermanas, nosotros nos presentamos como instrumentos en las manos de Satanás y oiga, se oye feo, pero es la verdad. No podemos nosotros estar vociferando en contra de nadie, porque de pronto nosotros vamos a desviar la ruta del reino de los cielos y vamos nosotros a llevar a la gente por otro lado y en lugar de ser dirigidos por el Espíritu Santo, la gente va a ser dirigida por hombres sin sabiduría, por hombres que dejan guiarse sus sentimientos y sus emociones por Satanás y así estorbar el crecimiento de la obra de Dios. Yo quisiera invitarles a que leyéramos en Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. Quiero que ponga mucha atención. Oiga lo que dice aquí la palabra de Dios y pongamos mucha atención. Yo creo que nosotros deberíamos de mirar con mucho cuidado cómo es que nuestro Señor Jesús, desde su niñez, se dejó guiar por el Espíritu Santo. ¿Se recuerda usted que a eso de los 12 años de edad fueron a Jerusalén José y María y ahí iba el Señor cuando era un adolescente? Y dice la Biblia que cuando se regresaban para el lugar donde ellos vivían, se fueron toda la gente porque eran caravanas grandes, eran multitudes de gente. Y se regresaron José y María con todos los que iban del área donde ellos vivían a Jerusalén. Y dice que caminaron 3 días. Y a los 3 días de camino descubrieron que nuestro Señor Jesús, siendo un adolescente, no iba de regreso con ellos. Después de buscarlo entre la caravana de gente que había ido y de no encontrarlo, decidieron regresar a Jerusalén a buscarlo porque se dieron cuenta que no iba en aquella caravana. Cuando ellos regresaron y lo buscaron, se dieron cuenta que estaba en el templo y estaba poniendo atención en lo que decían los líderes judíos y estaba preguntándoles muchas cosas. Y allí lo encontraron.
Y cuando le llamaron la atención y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Ya íbamos 3 días de camino y tú no ibas con nosotros. ¿Por qué nos has hecho esto? Y el Señor Jesús, siendo un adolescente, les dijo, ¿no sabían ustedes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? En otras palabras, ustedes simplemente salieron y no se percataron de que yo iba ahí o no iba. Simplemente se fueron. Y dice, y yo sentí del Espíritu entrar al templo, escuchar a los escribas y preguntarles. Y de pronto ustedes no estaban ahí. Entonces, mi hermano, mi hermana, esa oportunidad era tiempo del Espíritu y el Señor Jesús se dejó guiar por el Espíritu. Y ellos, José y María, se dejaron guiar nada más por la costumbre de ir y venir a Jerusalén, pero no se percataron de que nuestro Señor ya no iba con ellos. Lo que quiero decirles es que desde esa edad, nuestro Señor ya sentía la guianza, ya sentía la dirección del Espíritu. Entonces, no nos olvidemos, porque aquí vamos a pasar a otra escritura, no nos olvidemos que el tema es el moverse por el Espíritu Santo. El tiempo del Espíritu. Yo quisiera que viniéramos a Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. Quiero que ponga atención. Así como el Espíritu tomó lugar, fíjese bien, en nuestro Señor Jesús, porque nuestro Señor Jesús era la misma manifestación de Dios Espíritu en forma humana. De manera que lo que el Señor hacía y lo que el Señor no hacía, es decir, lo que el Señor hablaba y lo que el Señor no hablaba, era la dirección del Espíritu Santo. Si el Señor hablaba, era porque el Espíritu Santo lo hacía hablar. Si el Señor no hablaba, era porque el Espíritu Santo lo mantenía calladito. Si el Señor actuaba, era porque el Espíritu Santo quería que actuara. Y si no actuaba, era porque el Espíritu Santo no quería que hiciera nada. Entonces, así como el Señor Jesús se movió por el Espíritu, sepa usted, hermano, hermana, que nosotros, la iglesia del Señor, somos nacidos de nuevo por el Espíritu. Cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, que nosotros somos nacidos por el Espíritu Santo. De manera que así como el Señor Jesús nació por obra del Espíritu Santo y se movió 100% conforme la dirección del Espíritu Santo, así también nosotros debemos de saber qué es el movimiento del Espíritu Santo y qué es el movimiento de la carne, de las pasiones, de los sentimientos o resentimientos, de los celos y de todas esas cosas que se mueven en el ser humano. Y como les digo, mi hermano, mi hermana, es lo que nos hace fallar constantemente delante del Señor. Y yo quiero decirle, de esto casi nadie habla,
Sí, le predican unos mensajes muy bonitos, muy ilustrados, con muchos ejemplos, pero no nos enseñan cómo dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y por eso, muchas veces comenzando desde los líderes, somos personas muy, vamos a decir, peleoneras, que estamos compitiendo con otros, que estamos midiéndonos con otros, que estamos haciéndoles sentir que tienen menos que nosotros y tantas cosas que lo único que hacen, como le digo, es estorbar el crecimiento del reino de los cielos. Hemos estado mirando, hemos estado meditando en que nuestro Señor Jesús no hablaba porque a Él se le ocurría hablar. Y para esto yo quiero mostrarle lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Juan, y ponga mucha atención, en el capítulo 14 de Juan, Juan capítulo 14, y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Quiero que ponga mucha atención. Juan capítulo 14, versículo 9 en adelante. Y dice así. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 9 en adelante. Jesús le dijo: ¿hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? Oiga esto: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Vaya meditando en esto. Felipe le dijo al Señor Jesús: muéstranos a Dios el Padre y te creemos. Y dijo el Señor Jesús: el que me ve a mí, ve al Padre. No se estaba refiriendo a su persona, a la imagen física. Se estaba refiriendo a su actuar en justicia, a actuar en sabiduría, a actuar en autoridad, en poder. En otras palabras, nuestro Señor Jesús se estaba refiriendo a que vieran cómo Dios se manifestaba 100% a través de Él. Y yo quiero decirles, hermanos, hermanas, lean la palabra de Dios y descubrirán que lo que Dios hizo en Cristo Jesús, que lo que el Espíritu Santo habló e hizo a través de Cristo, es lo mismo que puede hacer y hablar a través de cada uno de nosotros, que somos la iglesia. Ponga atención en esto que le cité en Romanos, en el capítulo 14 y en el versículo 9 en adelante. Dice así: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Note lo que dice aquí. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Note aquí. Los que hemos creído en Cristo Jesús nos convertimos en hijos de Dios. Ahora nosotros moramos en Dios y Dios mora en nosotros. Y si Dios mora en nosotros, entonces Dios tiene que hablar a través de nosotros. Y Dios tiene que obrar a través de nosotros. Mire lo que dice ahí en el verso 10. Esto es Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Nota lo que dice enseguida. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Hermanos, hermanas, ¿no decimos nosotros que somos el templo y la morada del Espíritu Santo? Es lo mismo que había en Cristo. Cristo estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo que moraba en esa humanidad. Ahora nosotros tenemos que ser dirigidos como iglesia por el Espíritu Santo. La iglesia, la congregación, somos un cuerpo de muchos miembros que tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Individualmente cada uno de nosotros lo sabemos perfectamente. Somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y lo mismo que hizo el Espíritu en Cristo y a través de Cristo, es lo mismo que tiene que hacer a través de nosotros. Pero necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí, en el verso 10 a la mitad del versículo. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? Todo lo que yo hablo es el Espíritu Santo el que habla. En otras palabras, dijo el Señor Jesús, yo no hablo si no es el tiempo del Espíritu Santo. Yo no actúo si no es el tiempo del Espíritu Santo. Por eso el tema de hoy es en el tiempo del Espíritu. Póngase a pensar, hermano, hermana, ¿cuántas veces nosotros como cristianos actuamos en el tiempo del Espíritu? Déjeme decirle, en este tiempo, como estamos así nada más, yo creo que no llegamos a un 10%. Que más del 90% de los cristianos en estos días estamos dando más lugar a nuestra carne, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, lo que sentimos, lo que pensamos, eso hablamos y eso hacemos, sin meditar si lo que estamos dejando salir de nuestros labios son cosas que glorifican a Dios o que estorban a la obra de Dios. Dice aquí en el verso 10, acuérdese, Cristo dijo, las cosas que yo les hablo no son palabras mías, sino es el Espíritu que mora en mí, es el Padre que mora en mí, el que hace las obras. Venga conmigo y le voy a mostrar aquella escritura que no alcanzamos a leer todavía, de Romanos capítulo 8, versículos 9 al 10. Aquí hay una escritura tremenda, aquí hay una escritura poderosa que nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículos 9 al 10. Oiga lo que dice. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes no se deben mover por lo que ustedes sientan. Ustedes no se deben mover por lo que ustedes piensen. Ustedes deben moverse por el Espíritu Santo. Ustedes deben de hablar porque el Espíritu Santo habla a través de ustedes. Si no, no deben hablar. Y luego dice ahí enseguida, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así dice el apóstol Pablo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Qué le parece? ¿Qué quiere decir eso, hermano Rodríguez? Que si nosotros
no tenemos el mismo espíritu que moraba en Cristo y que obraba y hablaba a través de Cristo, nosotros no podemos ser de Cristo. De manera que no podemos nada más decir, sí, yo tengo el espíritu de Cristo. Ah, y el espíritu de Cristo es el que habla a través de ti. Ah, y el espíritu de Cristo es el que obra a través de ti. Porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar la gran diferencia. Y como le digo, se mueven tantas cosas en medio nuestro que somos tan fáciles y tan rápidos para hablar y tan rápidos para actuar, que como te digo y como te dije al principio, es más lo que estorbamos el avance del reino de los cielos que lo que impulsamos el avance del reino de los cielos. En otras palabras, si nosotros somos honestos y meditamos en lo que estamos haciendo, es más lo que estorbamos al reino de los cielos que lo que nosotros servimos para impulsar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque primeramente tienen que salir las cosas como yo creo que deben de ser. Y tienen que ser las cosas como yo siento que tienen que ser. Déjame decirte, si nosotros realmente tenemos sabiduría de Dios, vamos a descubrir que la mayor parte de las cosas que hablamos o que decimos no van de acuerdo con lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos. Imagínate, cuando el Señor Jesús se dio a conocer a los judíos que lo esperaban, Él se dio a conocer como su Mesías, como el Rey de Israel, el ungido de Dios que venía en favor del pueblo de Israel. Cuando el Señor entró con ese espíritu de humildad, con ese espíritu pasivo, con ese espíritu de amor, los judíos se escandalizaron y dijeron, este no puede ser nuestro líder. Y así lo vieron actuar y lo vieron moverse, y llegó el momento que el Señor dijo, yo tengo que ir a Jerusalén, ahí me van a matar. Yo voy a resucitar al tercer día, pero voy a tener que ir a morir allá. Los judíos dijeron, este no puede ser nuestro Mesías. No lo queremos como Mesías. Y lo rechazaron y no lo quisieron. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un líder guerrero, un líder que venciera a Roma, que sometiera a Roma, un líder que destruyera a los romanos. Y cuando Él dice que Él va a morir en la cruz, ahí a ellos no les pareció y lo rechazaron mejor. Como te digo, todo tenía que salir de acuerdo a lo que el hombre pensaba y no a lo que el Espíritu Santo hace a través del hombre. Entonces, qué fácil es que nosotros nos dejemos llevar por lo que sentimos, por lo que pensamos, por lo que nos parece, y que Dios se adapte a lo que nosotros pensamos y creemos. No, hermanos, no es así. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Venga conmigo y leamos en Juan, en el capítulo 7. Y ahí vamos a terminar. Juan, en el capítulo 7, aquí hay algo maravilloso que seguramente usted va a notar inmediatamente. Ahora sí, vamos a entrar a algo que va de acuerdo a la imagen que usted está mirando detrás mío. Detrás mío hay una imagen donde está el Señor en el centro y hay 4 hombres a su alrededor.
Entonces, esos 4 hombres a su alrededor son medios hermanos del Señor. Son hijos de José y de María. Y ellos están buscando provocarlo, están buscando empujarlo para que actúe, para que haga milagros, para que haga prodigios, para que la gente se dé cuenta que Él es el mismo Dios manifestado en carne. Y mire lo que dice acá la palabra de Dios. Comenzando, dice aquí, antes de empezar a leer en el verso 1 del capítulo 7, en la Biblia Reina Valera, incredulidad de los hermanos de Jesús. Incredulidad de los hermanos de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que ni ellos mismos creían en Él. Incredulidad de los hermanos de Jesús. Dice el verso 1, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Note cómo el Señor anda haciendo ciertos movimientos que parece que anduviera huyendo por temor. Pero no era temor el que tenía el Señor. Simplemente no había llegado el tiempo de actuar como Él tenía que actuar. El asunto es que dice aquí que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Verso 2, Juan capítulo 7, versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Verso 6, oiga lo que dice. Entonces Jesús les dijo, note aquí, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Fíjese bien, dijo el Señor Jesús, yo no puedo mostrarme a la gente porque todavía el Espíritu no me permite que me muestre a la gente. Yo no puedo empezar a actuar porque el Espíritu Santo no comienza a actuar. No es mi tiempo todavía. El Señor sabía cuándo era su tiempo. Pero mire lo que dice aquí. Dice en el versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Mire lo que dice aquí. Dice, el que se mueve por el Espíritu se somete al tiempo del Espíritu. Pero para ustedes, dice, cualquier tiempo es bueno. En otras palabras, ellos, pensando que hacían bien, estaban buscando provocarlo para que empezara a hacer algo cuando todavía no era el tiempo de Dios. Y es lo que el Señor les dice, no hablo nada, no me doy a conocer, no hago nada, no me doy a conocer, porque mi tiempo aún no ha llegado. Y les dice a ellos, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero yo tengo que ser dirigido por el Espíritu Santo. Hermanos, hermanas que me están mirando y escuchando en estos momentos, quiero que pongan atención. ¿Cuántas veces nosotros realmente somos dirigidos por el Espíritu Santo? Quiero decirles, yo he aprendido más por lo que veo
Y de ahí he tomado ejemplo, porque mirando la forma como muchos actúan sin sabiduría, con negligencia, con torpeza, hablando cosas fuera de orden, ahí Dios me ha mostrado esas fallas tan terribles y me ha dicho: hijo, abstente tú de esas cosas. Mira, descubre cómo está hablando esa persona, cómo está actuando esa persona, y sé sabio. No hagas tú lo mismo, porque mira cómo destruyen la obra de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, el tema de hoy es en el tiempo del Espíritu. Y yo creo que si nosotros somos sabios y somos honestos y somos espirituales, vamos a aceptar que nos dejamos mover más por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, que por lo que realmente el Espíritu obra a través de nosotros. ¿Cuántas veces se mueve Satanás en las iglesias y pone a un hermano contra otro hermano o a una hermana contra un hermano, y comienzan los movimientos, las fricciones, comienzan las separaciones, comienzan las divisiones, comienzan los pleitos, las discusiones? Todo eso, mi hermano, mi hermana, es solamente obra de Satanás, y es el tiempo de nosotros. En el tiempo de Dios solo hay cosas positivas. En el tiempo de Dios obramos de acuerdo al avance del reino de los cielos. Pero en el tiempo de nosotros, como les dijo el Señor a los discípulos, o más bien, como le dijo el Señor a sus medios hermanos: mi tiempo no ha llegado. No puedo actuar, mire qué maravilloso, no puedo actuar, no puedo hablar si no es el tiempo de Dios. No puedo yo hacer nada si no lo hace Dios a través de mí. Y dijo: para ustedes cualquier tiempo es bueno. Ustedes hablan por hablar, ustedes actúan por actuar, sin siquiera saber si aquello es de parte de Dios o no. Y hermanos, hermanas, una vez más les digo, sé que voy a caer mal, lo sé perfectamente, pero sé perfectamente que estamos fallando mucho a Dios, porque es muy fácil que de pronto nos querramos justificar de algo y hasta mentir, y que estemos hablando en contra de alguien, y que estemos quejándonos en contra de alguien, y que estemos acusando a alguien por hablar sin siquiera querer enfrentarnos a la realidad. Qué triste es ser tan, vamos a decir ahí, tan faltos de entendimiento espiritual para dejarnos mover nada más por lo que sentimos. Qué horrible es mirar el espíritu del hombre que no conoce a Dios, que se escuda, que se cubre, que se esconde y que no da la cara, y que nosotros de pronto andamos con esas cosas. Yo estoy buscando a cada día en nuestra iglesia reunirme con los hermanos, estoy teniendo reuniones con todas las mujeres, estoy teniendo reuniones con los ministros, estoy buscando que tengamos esa confianza, que venzamos cualquier obstáculo, porque todo eso se forma en la iglesia, y hay veces que el miembro no tiene confianza con el pastor, hay veces que los ministros no pueden preguntar nada porque ya se les toma como enemigos, en fin. Hace falta esa comunión entre nosotros y dejarle al Espíritu Santo la guianza de todo. Entonces, grábese esto. ¿Cómo vivimos nosotros? Vivimos
en el tiempo del Espíritu o vivimos en el tiempo nuestro? ¿Cómo actuamos? ¿Actuamos porque el Espíritu es el que actúa o actuamos porque nos dejamos guiar por lo que sentimos, por lo que no nos gusta, por lo que nos parece que no es así, por los celos, por las contiendas, por la falta de amor, qué sé yo? ¿Cómo estamos actuando, hermanos? Pero tenemos ejemplo. El Señor Jesús, cuando se dio cuenta que los judíos religiosos lo iban a poner en contra de Juan el Bautista, decidió irse lejos, donde no tuviera nada que le estorbara para hacer crecer el reino de Dios. Recibió la dirección divina, no se prestó para que lo enfrentaran con Juan el Bautista y decidió irse a otro lado, expandiendo el reino de Dios y dejando que Juan también hiciera lo mismo. El más sabio hizo aquello. Hermano, hermana, que no nos dejemos guiar por Satanás y de pronto ser envueltos en pláticas, en discusiones, en partidos, en grupos, y nosotros terminemos faltándole a Dios de una manera muy seria. Yo nada más le digo esto. Usted se dio cuenta que cuando los judíos religiosos quisieron enfrentar al Señor con Juan el Bautista, el Señor no se prestó. Cuando los hermanos o medios hermanos del Señor lo provocaron a que saliera, ya se diera a conocer, hiciera milagros y supieran quién era Él, el Señor les dijo: no es mi tiempo todavía. Yo tengo un momento para hablar y es cuando el Espíritu Santo hable. Yo tengo un momento y un tiempo para actuar y es cuando el Espíritu Santo actúe. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana? Ahí es donde nosotros debemos imitar a nuestro Señor. Ahí es donde nosotros debemos de abrir los ojos y no ser estorbos a la obra de Dios. Como te digo, estamos en un tiempo muy peligroso, en un tiempo muy terrible. Y escúchame, hermano, hermana, estamos en el tiempo de la prueba de la iglesia. Estamos a punto de ser arrebatados por Cristo, como Él lo prometió. Y ahorita en este tiempo va a ser la prueba de la iglesia. Si no nos centramos en lo espiritual, vamos a terminar quedándonos en esta tierra, porque en cualquier momento vamos a ser arrebatados si es que calificamos, y si no, nos quedamos acá. Ahí me voy a detener por esta ocasión.